Has sintonizado Frecuencia Maldita. Aquí, cada historia fue encontrada. Cada voz tiene un origen, y algunas jamás debieron ser escuchadas. Ponte los auriculares, apaga la luz, y escucha, bajo tu propia responsabilidad. La transmisión comienza ahora. El archivo que estás por escuchar fue recuperado de 3 cámaras encontradas dentro del antiguo Hospital Psiquiátrico Santa Beatriz. El edificio fue clausurado en 1996 después de un incendio. Las autoridades aseguraron que el hospital quedó completamente vacío. Sin embargo, nunca explicaron por qué el pabellón sur fue sellado con muros de hormigón, ni por qué los planos originales del edificio desaparecieron. El único documento que sobrevivió contenía una frase escrita a mano. Si alguna vez encuentran el pabellón 13, no entren. 3 exploradores urbanos decidieron ignorar esa advertencia. Sus nombres eran Diego, Alan y Sofía. Aquella noche, ninguno imaginaba que el hospital aún seguía recibiendo pacientes. Llegaron poco antes de las 11 de la noche. El edificio era gigantesco, 5 pisos, ventanas rotas, paredes cubiertas de humedad, y una enorme cruz oxidada sobre la entrada principal. Diego encendió la cámara. Bienvenidos al Santa Beatriz. Dicen que este lugar lleva 30 años vacío. Vamos a comprobarlo. Alan sonrió. Si encontramos un fantasma, prometo entrevistarlo. Los 3 rieron. Empujaron la puerta principal. Un largo chirrido rompió el silencio, y entraron. El aire estaba helado. No era el frío del invierno. Era otro tipo de frío. Más pesado. Como si el edificio conservara el aire de otra época. El haz de las linternas recorría los pasillos. Camillas volcadas, sillas de ruedas oxidadas, frascos de medicamentos esparcidos por el suelo, y expedientes médicos cubiertos de polvo. Todo parecía detenido en el tiempo, hasta que escucharon un sonido. Bip, bip, bip. Un monitor cardíaco. Encendido. Los 3 se miraron. «Eso no puede funcionar», susurró Sofía. Siguieron el sonido. Llegaron hasta una habitación. Había una cama, un monitor y un suero colgando. Todo estaba cubierto de polvo, excepto el monitor. La pantalla seguía marcando un pulso perfecto, 60 latidos por minuto. Pero la cama estaba vacía. De pronto, el monitor emitió un pitido largo. ¡Bip! La pantalla quedó completamente plana, y todas las luces del pasillo se apagaron. Solo quedaron encendidas las luces de emergencia. Una tenue iluminación roja comenzó a bañar el hospital. Alan intentó bromear, pero nadie se rió. En ese instante, una voz metálica sonó por los altavoces, con un fuerte ruido de interferencia. Personal médico. Presentarse en el pabellón 13. El paciente ha despertado. El anuncio se repitió 3 veces. Después, silencio. Sofía sintió un escalofrío. ¿Escucharon eso? Diego asintió lentamente. Alan intentó convencerse. Debe haber algún sistema automático. Aunque ni él mismo parecía creerlo, continuaron avanzando. Cada sala estaba más deteriorada que la anterior, hasta llegar al final del corredor. Allí encontraron un enorme muro de hormigón, construido en medio del pasillo, como si alguien hubiera querido bloquear el acceso. En el cemento aún podía leerse un viejo cartel metálico. Pabellón 13. Prohibido el ingreso. El muro tenía una grieta, lo suficientemente grande para pasar. Diego iluminó el interior. Solo había oscuridad. Y algo más. Huellas.
Huellas recientes, como si alguien hubiera cruzado esa abertura hacía muy poco tiempo. Alan tragó saliva. No estamos solos. Sofía enfocó con su linterna. Del otro lado, las paredes estaban limpias. No había humedad. No había polvo. Parecía un hospital completamente nuevo. Las luces blancas permanecían encendidas, como si jamás hubiera sido abandonado. Los tres cruzaron. El aire cambió inmediatamente. Ya no olía a moho. Olía a desinfectante. Las camas estaban perfectamente hechas, las puertas cerradas, y las placas con los nombres de los pacientes brillaban como recién colocadas. Diego abrió uno de los historiales clínicos apoyados sobre un mostrador. Su rostro perdió el color. En la primera hoja podía leerse claramente: paciente, Diego Herrera. Fecha de ingreso, hoy. Hora, 23:48. Él levantó la vista, miró a sus amigos. Nadie dijo una palabra. Entonces, todas las puertas de las habitaciones comenzaron a abrirse, al mismo tiempo. Las puertas comenzaron a abrirse, una tras otra, con un chirrido lento, metálico, como si nadie las hubiera movido en décadas. Los tres exploradores permanecieron inmóviles. Ninguno se atrevía a hablar. El largo pasillo blanco parecía interminable. Las luces seguían encendidas. No parpadeaban. No fallaban. Todo era demasiado perfecto, como si el tiempo nunca hubiera pasado en aquel lugar. De pronto, se escucharon ruedas, una camilla, avanzando lentamente por el pasillo. Chic, chic, chic. El sonido era cada vez más cercano, pero el corredor estaba completamente vacío. La camilla no aparecía, solo se escuchaba, hasta que se detuvo justo frente a ellos. El silencio volvió, y una voz femenina salió por los altavoces. Paciente Diego Herrera. Paciente Alan Morales. Paciente Sofía Ríos. El tratamiento comenzará en 5 minutos. Los tres quedaron helados. Nadie había dicho sus apellidos durante la exploración. ¿Cómo podía conocerlos el hospital? Alan respiró hondo. Nos vamos. Ahora. Corrieron hacia la grieta por donde habían entrado, pero el muro ya no estaba. En su lugar, solo había un largo pasillo blanco, idéntico al anterior. Miraran hacia donde miraran. El hospital parecía no tener fin. Sofía comenzó a llorar. No puede ser. Estamos atrapados. Entonces, todas las puertas se cerraron de golpe, una tras otra. Bang, bang, bang. El estruendo recorrió todo el pabellón. Y después, silencio. Diego notó una pequeña luz verde al fondo. Era una cámara de seguridad. Seguía moviéndose lentamente, siguiéndolos, como si alguien los observara desde una sala de control. Alan levantó la mano y saludó con nerviosismo. Si hay alguien. Esto ya dejó de ser gracioso. La cámara se detuvo, apuntando directamente hacia él, y un segundo después, los altavoces volvieron a activarse. Paciente Alan, no salude. Los pacientes no pueden hablar durante el procedimiento. Alan retrocedió. Su rostro estaba completamente pálido. Los tres comenzaron a revisar las habitaciones. Todas eran iguales. Una cama, una silla, una ventana completamente negra y una carpeta médica. Diego abrió una de ellas. No era su expediente. Era el de un paciente ingresado en 1984. La última anotación decía: el paciente insiste en que el hospital nunca fue abandonado. Afirma que el personal continúa trabajando durante la noche. Nadie le cree. Al pasar la página, había una fotografía. El paciente sonreía a la cámara. Detrás de él, había 3 personas. Diego sintió que el corazón se le detenía. Eran ellos, con la misma ropa. La fotografía estaba fechada.
12 años antes de que nacieran. Las luces comenzaron a disminuir de intensidad, una por una, hasta que solo quedaron encendidas las de una única habitación. La puerta estaba abierta. Sobre ella podía leerse: Quirófano 13. Dentro había una camilla iluminada por una lámpara quirúrgica y 3 batas perfectamente dobladas, cada una con una etiqueta: Diego, Alan, Sofía. Entonces escucharon pasos. Por primera vez. No eran ecos. Alguien caminaba, muy despacio. Desde el fondo del pasillo, una figura apareció entre las sombras. Vestía un antiguo uniforme de médico. Su rostro permanecía oculto. Las mangas estaban manchadas, no de sangre, de algo oscuro, como tinta. Se detuvo frente a ellos y levantó lentamente una carpeta, sin hablar. La abrió. En la última página había un sello rojo: Tratamiento pendiente. El médico señaló la camilla, como invitándolos a acostarse. Ninguno se movió. Entonces, las cámaras de seguridad comenzaron a girar todas al mismo tiempo, apuntándolos. 1, 2, 4, 10. Había cámaras en cada rincón del techo, todas enfocándolos. Los altavoces emitieron un pitido, y una voz mucho más grave dijo: si el paciente se niega, el tratamiento será obligatorio. Las luces se apagaron, por completo. Los gritos de los 3 resonaron en el hospital. La cámara cayó al suelo. La imagen quedó de lado. Solo se veían sombras moviéndose, pasos, respiraciones, y el ruido metálico de una camilla acercándose. Después, silencio absoluto. Cuando la imagen volvió, el pasillo estaba vacío. Las 3 mochilas permanecían en el suelo. Las linternas seguían encendidas, pero Diego, Alan y Sofía habían desaparecido. La cámara continuó grabando durante varios minutos, hasta que una enfermera pasó lentamente frente al lente. Vestía un uniforme impecable. Llevaba una carpeta entre las manos. La abrió y escribió algo. Después levantó la vista hacia la cámara. Sonrió y dijo con absoluta tranquilidad: 3 pacientes ingresados. Tratamiento finalizado. El Hospital Santa Beatriz fue demolido un año después. Durante los trabajos, los obreros encontraron una habitación oculta bajo los escombros. En su interior había cientos de expedientes médicos. El último estaba completamente nuevo, sin polvo. En la portada podía leerse: Pabellón 13, y debajo, 3 nombres: Diego Herrera, Alan Morales, Sofía Ríos. Estado del paciente: internación permanente. Nunca se volvió a hablar del caso, pero algunos trabajadores aseguran que, donde antes estaba el hospital, todavía se escuchan anuncios durante la madrugada, y si prestas atención, entre la estática, puede oírse una última llamada: paciente, lo estamos esperando. Este fue el archivo FM006 de Frecuencia Maldita. Hay hospitales que cierran sus puertas, pero nunca dan el alta a todos sus pacientes. Si alguna vez recorres un edificio abandonado y escuchas tu nombre por los altavoces, no respondas. Puede que tu ingreso ya haya sido registrado. Hasta la próxima transmisión.